Hola, hola, hola. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Fabián, Fabián Tuset. Hoy vamos a comenzar con una serie de enseñanzas en el cual vamos a aprender qué es el éxito del éxito. Y entre otras cosas vamos a ver cómo somos libres de nuestras cargas. Esta serie de enseñanzas puede cambiar la vida de cada uno de nosotros. Depende el grado de atención que nosotros le podamos dar para nuestras vidas. Eh, bueno, empecemos. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Se puede cambiar el pasado? ¿Realmente yo puedo cambiar el pasado? Ustedes saben que antes de enseñar esto se me ocurrió averiguar, a ver, qué era lo que pensaba, qué es lo que piensa la ciencia con respecto a eso, ¿no? Y la ciencia piensa que en el tiempo es posible viajarse, es posible viajar. Según los cálculos, eso significa que se puede cambiar el pasado, según una página Business Insider. La física cuántica dice que tiene el secreto de cómo cambiar el pasado. Es decir, y hay muchas teorías más que son teorías, pero realmente ¿se puede cambiar el pasado? Bueno, vamos a analizarlo. ¿Se acuerdan la película Volver al Futuro? En el cual en ese momento él iba para cambiar este, el pasado y, como se llama, donde él se veía como alguien que no era productivo, quería verse como alguien productivo, etcétera, etcétera. ¿Es posible todo eso o es solamente una ilusión? Bueno, hoy vamos a ver que el pasado está compuesto de dos grandes partes, ¿sí? Está compuesto de, ¿cómo se llama? Afirmación y juicios. Nosotros cuando hablamos del pasado, está compuesto de dos partes grandes. Una es la afirmación. ¿Qué sería la afirmación? La afirmación es todo aquello que yo puedo describir. ¿Sí? Una afirmación es algo que requiere evidencia, describir cómo lo observamos. Por ejemplo, un auto pasó un semáforo en rojo. ¿Sí? El auto pasó en semáforo en rojo. Eso es una afirmación. Y un juicio es poder decir, en base a una apreciación válida o no, yo puedo llegar a decir, bueno, la persona que lo pasó estaba borracha. Entonces, el juicio, como les puse acá, puede ser fundado o infundado, válido o inválido. Pero, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Entonces, tiene una afirmación, un juicio. En la parte emocional de nosotros, del ser humano, en la parte emocional del ser humano, con la parte que me queda, es con el juicio, cómo me cayó a mí, cómo yo me lo tomé. Por ejemplo, si un semáforo pasa en rojo y casi más me atropella, la emoción que me inundó en ese momento va a ser de irresponsabilidad de la persona que pasó en rojo. O sea que yo hasta incluso no sé si pasó en rojo o no pasó en rojo, pero es algo que me afectó a mí. O sea, esa historia se ve teñida por el juicio porque yo fui partícipe. El punto fundamental acá es saber lo siguiente, son cuatro puntos que son fundamentales. Estos cuatro puntos los tomé de Stanislao Bachrach, que, que es un referente muchas veces en cómo enseña. Y una cosa que me reveló mucho eh, eh, una nueva revelación en conocimientos, en el cual el primer caso es, el primer paso, el primer estadio, es el pensamiento que nosotros tenemos. Después del pensamiento sobreviene la emoción. Después de la emoción, el comportamiento, y después es la performance que nosotros tenemos en la vida. Estos cuatro puntos son fundamentales. No los vamos a desarrollar todos hoy porque nos llevaría mucho tiempo. Pero el hecho de saber, por más que a lo mejor muchos de ustedes pueden estar en desacuerdo, que yo tengo las emociones que tengo y no preceden de un pensamiento. Bueno, eso después lo vamos a discutir. Pero el pensamiento, sí, vamos a proponer hoy que precede de la emoción.
Entonces, si el pensamiento precede de la emoción, el pensamiento es algo que yo genero, o sea, también soy responsable de la emoción que se genera en mí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos un hecho, ¿sí? Vemos un hecho en sí mismo y nosotros después le damos el significado a ese hecho. Ahora, ese significado que le damos al hecho tiene tantas interpretaciones como personas hay en el mundo. ¿Quién tiene la opinión correcta? ¿Quién tiene la opinión válida, la opinión que es buena, la verdad? No, la verdad no existe porque cada uno empieza a ser relativa a la opinión. Y cuando es relativa a la opinión, como se llama, ¿quién tiene? ¿Quién tiene la razón? Entonces en eso estamos viendo que hay un mecanismo de definición de cosas en la vida que nosotros tomamos al razonamiento que muchas veces no funciona. Fíjense acá qué interesante. Hay un cuento donde había seis hindúes y eran sabios, seis hindúes sabios, pero eran ciegos. Inquiridos al estudio quisieron saber qué era un elefante. Como eran ciegos decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en llegar junto al elefante chocó contra su ancho y duro lomo y dijo, ya veo como es una pared. El segundo, palpando el colmillo, gritó, esto es tan agudo y redondo y liso que el elefante es como una lanza. El tercero tocó la trompa retorcida y gritó, Dios me libre. El elefante es como una serpiente. El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó el contorno y dijo, está claro, el elefante es como el tronco de un árbol. El quinto, que casualmente tocó la oreja, exclamó, aún el más ciego de los hombres se daría cuenta que el elefante es como un abanico. El sexto, quien tocó el oscilante cola, el elefante es muy parecido a una soga. Y así los sabios discutían largo y tendido, y cada vez más terco y violento en su propia opinión. Y aunque parcialmente estaban en lo cierto, a su vez estaban todos equivocados si se confrontaban entre sí las opiniones de unos contra otros. ¿Por qué? Porque cada uno tenía, entre comillas, su verdad. A mí este tipo de ejemplo realmente me tocó, me llegó al fondo del corazón en mi vida. Una vez estaba enseñando en, bueno, en una clase, estaba enseñando este tema y yo decía, ¿qué ejemplo personal puedo dar de todo eso? Y yo me acordaba de mi mamá, de mi madre. Cuando estaba en la escuela primaria me esperaba todos los días, entre las 5 y las 5:30, a tomar la leche. Me preparaba la leche, pero tenía un tema, y la leche me la daba caliente. Y ella pretendía que yo la tomara caliente. Y tomaba caliente esa leche y llegó un punto que me hacía tomar la leche tan caliente, tan caliente, tan caliente que llegaba a producir un enojo en mí, a un punto tal que una vez antes de enojarme, ¿cómo se llama? Se me había inflamado el paladar del punto tal que ya no notaba la cavidad que tenía de la ampolla que se me había generado. Y entonces en ese momento hice una escena de enojo, dice que siempre me hace tomar la leche caliente, y bueno, y me quedó ese ejemplo cuando era grande, viste, de que hoy en día me cuesta tomar las cosas muy calientes. Entonces en eso me quedó un mal recuerdo de ella, porque yo decía, digo, pobre, tan buena que fue conmigo y yo tengo ese mal recuerdo de que me daba la leche y me la obligaba a tomar y ella tenía potestad sobre mí y yo tomaba la leche. Hasta que un día, viendo este tema, dije, ¿cómo lo puedo ver distinto? Yo el hecho en sí mismo no lo puedo cambiar, ella me daba la leche caliente. Bueno, desgraciadamente ella ya falleció, ¿sí? Y un buen día empecé a indagar sobre las cosas que había padecido en su vida. ¿Y saben qué? Una de las cosas que había padecido era depresión. Entonces en eso, el día que supe eso, lo supe con certeza, empecé a ver que ni un día de los 7 años que dura el primario me dejó de hacer la leche. Y aún llevando a sí mismo su, su lucha con su depresión, que ninguno de nosotros conocíamos en ese momento, que era algo muy oculto, empecé a valorar el amor que ella tenía
por mí en cada momento. Y eso es una cosa hermosa de poder ver, en el cual el hecho no cambia para nada, pero sí el significado que le di al hecho. Con un hecho me dio la posibilidad, sí, de amarla, de quererla, de yo ver lo importante que era para ella. De la otra manera, me hacía verla de una manera como un hecho negativo, como un hecho de no ser querido, no sentirme valorado. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ver. Que si tenés historias en tu vida que te hacen sentir mal, se pueden ver con otro observador. También sabemos que esas cosas pasaron, pero se puede ver desde otro punto de vista. Hay métodos para hacerlo. Lo importante es que hoy puedes llegar a saber que se puede hacer eso. En conclusión, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué cosa interesante aprendimos hoy? Porque esto es introducción al éxito. ¿Qué quiere decir introducción al éxito? Es el éxito del éxito, es empezar a descargarnos de bagajes que nosotros llevamos encima. Y uno es esto, es el significado que le damos al pasado, que lo podemos cambiar. Hoy supimos cómo distinguir afirmaciones de juicios, qué es una afirmación y qué es un juicio. Hoy sabemos que el hecho no se puede cambiar, más allá que hayamos visto volver al futuro y más allá que vayamos al pasado. Con nuestra relación con el pasado sí se puede cambiar. Tenemos el poder de transformación, ya que creamos nuestra realidad. No existe el destino, nosotros creamos día a día esa realidad. Otro tema para ver en profundidad. Es imprescindible desearlo, porque ahí es el punto donde empieza la creatividad y donde empiezan un montón de cosas. Y una vida exitosa se construye y uno de los primeros pasos es liberarnos del pasado. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado, que les haya servido y bueno, vamos a seguir con esta serie porque esta serie se llama El éxito del éxito. Un éxito va a ser lograr cada una de las distinciones que podemos eh, adquirir. Y el segundo paso es el proceso de transformación. También es el éxito, es el camino que estamos haciendo para poder desarrollar. Así que bueno, Dios la bendiga y que tengan una linda tarde.